Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué bonito, qué lindo podernos reunir nuevamente hoy por este medio para seguir escudriñando nuestra palabra y seguir creciendo y edificando nuestra fe. El tema de hoy tiene que ver con la restauración, la madurez y la plenitud de la vida en Cristo, pero antes de iniciar nuestro tema le voy a pedir que me acompañe a orar, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche que tú nos permites reunirnos, Señor, para escudriñar juntos tu palabra, Señor, y ser edificados por tu Espíritu Santo, Padre. Señor, te damos gracias porque tú eres un buen Padre que tiene cuidado de cada uno de nosotros, Señor, y que el anhelo de su corazón es llevarnos a la restauración, a la madurez y a la plenitud de la vida en Cristo. Señor, te damos gracias por ello, te damos gracias porque tú eres un buen Padre que tiene cuidado de todos los aspectos de nuestra vida, Señor, que está al pendiente de cada uno de ellos, que siempre, Señor, nos guarda, nos cuida, Señor, y nos va dirigiendo para llevar nuestras vidas como la luz de la aurora en aumento al cumplimiento de tus planes de bien para darnos un futuro y una esperanza. Señor, en esta hora venimos delante de ti a pedirte que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo. E igualmente te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrado en ella, Señor, y que produzcan fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hoy vamos a comenzar una serie en relación al libro de Nehemías. El libro de Nehemías en la Biblia es el manual del servicio, el manual del siervo, no del liderazgo, no del coaching, no del mentorado, que son nombres que da el mundo a operaciones que están claramente definidas en la palabra de Dios y que realmente constituyen el discipulado. Por ello, insisto, el libro de Nehemías es el manual del siervo. ¿Y por qué insisto mucho en esto del siervo? Porque las palabras que usamos tienen una connotación que va más allá del sentido en que nosotros las queremos usar. Proverbios 23:7 nos enseña que conforme el hombre piensa de sí mismo profundamente en su corazón, así va a vivir. Por ejemplo, cuando usamos la palabra liderazgo, la connotación de la palabra liderazgo en el mundo es alguien que manda, alguien que ordena, alguien que está en una escala jerárquica más alta, superior a los demás. Y si usamos eso en la palabra de Dios, aun cuando o en relación a la iglesia o en relación a las cosas de Dios, aun cuando nosotros en nuestra mente pudiéramos tener que en realidad es servicio y que el servicio es hacerse el menor y servir a los demás, no todo el mundo lo va a interpretar de esa manera. Por un lado, por el otro lado, no necesitamos inventar palabras nuevas para lo que ya está dicho en la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, en realidad, el libro de Nehemías no es el manual del liderazgo, como algunos lo consideran, es el manual del siervo. Es un hombre, Nehemías, para entrar en antecedentes, Nehemías es un hombre que desde un puesto político, que era el del copero del rey en un gobierno impío, llevó a cabo una reforma física, pero también una reforma espiritual dentro del pueblo de Dios. Y en relación a la posición de Nehemías en Nehemías 1:11 nos dice la palabra. Está orando Nehemías al Señor y le dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. En la antigüedad, el ser copero del rey era un puesto sumamente delicado.
En aquel tiempo, en la antigüedad, los reyes muchas veces estaban sujetos a traiciones de sus cercanos y generalmente era a través de envenenarlos, y los envenenaban a través de la comida o a través de lo que tomaban, de lo que bebían. Entonces el copero del rey era la persona en la cual el rey necesitaba confiar totalmente, porque esta persona iba a comer los mismos alimentos que iba a comer el rey, solo que antes de que el rey los comiera y antes de que el rey bebiera las bebidas que iba a tomar. O sea, la vida del rey estaba en las manos de esta persona, y esta persona era alguien que no se separaba del rey en ningún momento, y eso hacía que el copero del rey llegara a ser una especie de primer ministro o de consejero principal o de amigo íntimo del rey. No era simplemente un trabajo más, era un trabajo de una importancia sumamente grande, y este hombre, a pesar de esa posición en la cual él estaba, ese hombre decide decirle sí al llamado de Dios, que era en principio la reforma física de la ciudad de Jerusalén, que se encontraba con sus muros derribados y destruidos. Pero lo que el Señor tenía en mente era, y lo leemos en el libro, es que después de la reconstrucción física se diera la reconstrucción espiritual, la reconstrucción moral del pueblo que por el exilio se había apartado de los caminos del Señor. Recordemos que la reconstrucción de los muros de Jerusalén es uno de los pasos previos al retorno del exilio de los 70 años que sufre el pueblo de Israel y Judá por su desobediencia al Señor, y que son llevados a Babilonia. Entonces, aquí algo que quiero hacer un paréntesis, porque esto nos puede romper muchos paradigmas, es que Dios puede usar lo político, que era la especialidad de Nehemías, para después derivarlo hacia lo espiritual. Generalmente en el cristianismo, las ocupaciones que son las seculares, pero principalmente dentro de ellas la ocupación política, siempre es mal visto por el mal ejemplo de los políticos no creyentes, y a veces también por alguna cosa que los políticos creyentes también se equivocan. Pero el Señor, y esto ha llevado a muchos a pensar que la política y la religión no se relacionan, que Dios y la política no tienen nada que ver, y que los cristianos en la política tampoco tienen nada que ver. Esto es una gran trampa del diablo, porque entonces le deja el campo libre a él en el área de mayor influencia de una nación, que es el liderazgo político. Y en la palabra de Dios encontramos la importancia de tener gobernantes justos, gobernantes que sean conforme al corazón de Dios, gobernantes que sean creyentes, que haya gente creyente en las posiciones de gobierno, en las posiciones principales. En Proverbios 29:2 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Por el otro lado, en Proverbios capítulo 11, versículos del 10 al 11, también la palabra de Dios dice: en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Y si nosotros hiciéramos una evaluación de los gobiernos de personas que dicen profesar la fe cristiana, podríamos, si realmente lo hiciéramos de una manera objetiva, por supuesto que cometieron errores, por supuesto que hicieron cosas que no debían, pero podemos ver que en la mayoría de los casos hubo una evolución positiva en la situación de la nación, porque la palabra de Dios se cumple aún en el ámbito político. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Y por qué estoy haciendo
haciendo énfasis en esto, porque en Guatemala ya se van a aproximar las elecciones el año entrante y muy probablemente van a comenzar a surgir algunas candidaturas y van a comenzar a surgir algunas figuras que son de creyentes que van a acceder a los puestos políticos, y tradicionalmente nosotros, por ignorancia, y lo dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia, los atacamos y los juzgamos, los criticamos, los menospreciamos e incluso los hacemos, los convertimos como en políticos impíos. Y eso no debería ser así. Realmente el cristianismo y la gente cristiana, no estoy diciendo la iglesia, estoy diciendo los cristianos deberían tomar la responsabilidad, si tienen ese llamado, si el Señor ha puesto ese llamado o esa atracción hacia el campo político, deberían participar, pero siempre y cuando lo hagan con carácter cristiano, no como políticos, sino como cristianos, no con un carácter de político, sino con un carácter de cristiano. Vemos aquí que Nehemías era uno de los principales gobernantes, de los principales del gobierno en un gobierno impío, como también lo fue José en Egipto, lo fue también Mardoqueo en el libro de Esther, lo fue Daniel y sus 3 amigos, eso lo encontramos también en el libro de Daniel. Es decir, hay mucha gente que cumplió una función política sin dejar de ser espirituales y sin dejar de ver el tema espiritual, sin dejarlo de lado. Y tenemos ahí también, por ejemplo, a David, a Salomón, que fueron gobernantes que obraron, y algunos más de los reyes de Israel y de los reyes de Judá, que obraron conforme a la palabra de Dios e hicieron lo bueno y lo recto delante del Señor, y en los gobiernos de esos reyes el pueblo de Israel y el pueblo de Judá prosperaron. Entonces, aquí retomando nuestro tema, que es el camino hacia la restauración, la madurez y la plenitud, también debemos decir que independientemente de que posteriormente analicemos la vida de Nehemías desde la perspectiva de siervo, hoy yo quiero enfatizar en lo que nos enseña el capítulo 3 del libro de Nehemías. Y el capítulo 3 del libro de Nehemías tiene una curiosidad que necesitamos ser un poco acuciosos para poder ver lo que hay detrás de lo que el libro nos está diciendo, porque lo que nos relata el capítulo 3 es un recorrido o un detalle de cómo fueron restaurados los muros de Jerusalén. Pero en ese detalle menciona 11 puertas y menciona 13 lugares más, es decir, 24 lugares, que cuando analizamos el significado de cada uno de ellos tiene que ver con una actitud, con una situación o con una necesidad del creyente para alcanzar la madurez, para alcanzar la plenitud y para alcanzar la restauración en Cristo Jesús. Por eso le hemos llamado a esta enseñanza el camino de la restauración, de la madurez y de la plenitud, porque ese trayecto que nos detalla el capítulo 3 del libro de Nehemías, que fue el trayecto de la reconstrucción de los muros, también es el trayecto de la reconstrucción de nuestro corazón una vez que venimos a Cristo. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 4 versículo 23 que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Cuando venimos a Cristo, cuando estamos en Cristo, los muros de nuestro corazón están totalmente derribados, destruidos, porque no hemos cuidado nuestro corazón de ninguna manera y le hemos permitido al pecado enseñorearse de nuestro corazón. Pero desde el momento en el que somos salvos comienza la reconstrucción de los muros de nuestro corazón para que de ellos salga y emane la vida de Cristo para nosotros. Entonces, y esto
El por qué tomamos lo físico como un tipo de lo espiritual es muy sencillo. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, la palabra de Dios dice que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Es decir, hay una relación entre lo material y lo espiritual. De la misma manera que lo que se ve es hecho de lo que no se ve, lo que se ve es un reflejo de lo que no se ve. Por lo tanto, ese camino de restauración de los muros, que es lo que se ve, es un reflejo del camino de la restauración que debe tomar la restauración de los muros de nuestro corazón para guardar nuestro corazón en Cristo. Como ya mencioné, en el proceso de la restauración de los muros, el capítulo 3 del libro de Nehemías menciona 11 puertas y menciona 13 lugares. Si sumamos 11 y 13 es 24. 24 es equivalente a 2 veces 12. El número 12 es el número de gobierno en la Biblia y al ser 2 veces 12 significa que algo es firme, que esas normas o estas enseñanzas que nos está dando la palabra de Dios son firmes para llevarnos en ese camino de la restauración, de la madurez y de la plenitud en Cristo, para que el camino en el Señor, nuestro caminar en el Señor sea un caminar firme, sólido, fuerte, que manifieste el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Y para ello necesitamos establecernos en estas 24 situaciones y o sitios de la vida espiritual. Recordemos que la vida abundante, la vida plena, la vida eterna no es un lugar, es un camino. Y el capítulo 3 de Nehemías nos enseña ese camino. Hay también una observación que necesitamos hacer, y es que es diferente vida eterna que eternidad. La vida eterna es la vida que nosotros tenemos en Cristo desde el momento en que usted y yo fuimos salvos, y la eternidad es donde vamos a pasar esa segunda parte de nuestra vida viviendo esa vida eterna, pero la vida eterna la podemos vivir desde acá, desde la tierra. La palabra de Dios, si ustedes se recuerdan, dice que todas las cosas en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y esa vida es vida eterna, nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, que usted y yo podemos comenzar a vivir la vida eterna desde el momento de nuestra salvación. No tenemos que esperar a llegar a la eternidad para vivir la vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios, y esa vida eterna la podemos comenzar a vivir acá en la tierra en la medida en la cual nosotros vamos dejando la vieja manera de vivir y incorporando la nueva manera de vivir conforme a la palabra de Dios y a la obediencia al Señor que nos va enseñando la palabra y el Espíritu. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a desarrollar esas 11 puertas. No creo que las terminemos el día de hoy, pero vamos a comenzar por lo menos a ver las primeras 6 puertas de las que nos habla el libro de Nehemías. La primera puerta de la que nos habla es la puerta de las ovejas. Y esto es el principio de la restauración, el principio de la madurez y el principio de la plenitud. ¿Por qué razón? Porque la puerta de las ovejas nos habla de salvación. Recordemos que la palabra de Dios, tanto en el Salmo 23 como en Juan capítulo 10, nos equipara al creyente como una oveja. Y para ser oveja del Señor necesitamos entrar por la puerta que es Cristo. Eso nos lo dice Juan y nos lo enseña Juan en el capítulo 10, versículo del 7 al 11. Dice la palabra: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. En este pasaje, lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que el que entrare por él será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ese hallar pastos significa hallar descanso, hallar reposo, hallar sendas de justicia, hallar auxilio, protección, seguridad y todo lo que tenemos en el Señor como hijos de Dios. Entonces, la puerta de las ovejas se refiere a la salvación, y solo hay un camino de salvación. En Hechos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios nos recuerda que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos nosotros ser salvos, solo en Jesús. Por eso él dice: antes de mí vinieron otros que son ladrones y salteadores. Son engañosos. No hay diferentes caminos para llegar a la salvación. Solo hay un camino, y ese camino es Cristo Jesús. Punto. Y lo dice la Biblia muy claramente. El Señor lo dice en Juan 10:7 al 11. Yo soy la puerta, y nadie puede entrar al redil si no es a través mío. Entonces, la puerta de las ovejas implica la salvación. Ahí comienza el camino de la restauración, de la madurez y de la plenitud en Cristo. Algo que tenemos que ver y verlo detenidamente también es que en ese pasaje de Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero que Cristo ha venido para que la tengamos en abundancia. Y eso no está hablando de la eternidad, porque el diablo no nos puede robar nada en la eternidad. El diablo donde nos puede robar es acá. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo es que Él nos trajo vida abundante, pero tenemos que ser cuidadosos para que el diablo no nos la robe. La otra cosa por la cual la puerta de las ovejas es la salvación es porque el Señor nos dice que, siendo Él la puerta, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y y prueba de ello tenemos a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También en Juan capítulo 10, versículo 17 al 18, la palabra de Dios dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que esta puerta de las ovejas nos recuerda no solo la salvación, que nosotros somos ovejas, sino nos recuerda también que Jesús es nuestro pastor. Y si el Señor es nuestro pastor, como dice el Salmo 23, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Entonces, la puerta de las ovejas no solo implica la salvación, sino que implica la seguridad, la certeza de que estamos al cuidado del Padre, que hemos sido adoptados como hijos. Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16 nos dice que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y esta puerta nos recuerda que Él es nuestro Padre, que en el momento en el cual nosotros somos salvos, en ese momento fuimos adoptados como hijos, somos restaurados a la posición de hijos, y el Padre va a cuidar de cada uno de nosotros. Y esto también nos habla
en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, en relación a la salvación y a la puerta de las ovejas, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una cosa que vemos en este pasaje es que la entrega al Señor es una entrega voluntaria, amorosa. No es una entrega por conveniencia, no es una entrega por interés, no es una entrega para que Dios me dé, sino que es una entrega que por amor yo le voy a dar al Señor todo, y el Señor me dará lo que Él crea conveniente para mi vida. Es una entrega por convicción, como nos lo enseña Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, entonces seremos salvos. Y eso nos habla de una entrega también por convicción, una entrega con fe, una entrega con certeza. La fe es la certeza y la convicción de lo que esperamos y de lo que no vemos. Entonces, la entrega y la puerta de las ovejas nos habla de salvación, pero también nos habla de una entrega total, completa, por convicción, amorosa, voluntaria, no por obligación ni por conveniencia. Y por el otro lado también la puerta nos recuerda al pastor, y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, versículo del 3 al 4, que a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y esto nos habla entonces también en la puerta de las ovejas, nos recuerda que no solo debemos ser salvos o necesitamos ser salvos por convicción voluntariamente, sino que necesitamos sujetarnos, someternos al pastor. Una característica de las ovejas es que las ovejas siguen la voz de su pastor, es decir, son obedientes. Las ovejas siguen a su pastor. El pastor no tiene que irlas arreando atrás, el pastor va adelante y las ovejas obedientemente lo siguen. De la misma manera, usted y yo necesitamos seguir y ser obedientes al Señor. La salvación no es algo simplemente para liberarnos del pecado, para entrar en la eternidad y seguir haciendo lo que se nos da la gana. La salvación implica la obediencia a la palabra. La verdadera salvación implica la obediencia a Dios. Muy bien, la segunda puerta que encontramos en este caminar de la restauración de los muros de Jerusalén es la puerta del pescado. Y eso nos recuerda lo que Jesús le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 4 y versículo 19. Les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y esto nos recuerda algo: cuando usted y yo venimos a ser salvos, no solo venimos a ser salvos, traemos también o recibimos un llamado a servir al Señor. En Isaías 41, versículos del 9 al 10, la palabra de Dios nos enseña, dice: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, el Señor no solo nos llama a ser salvos, sino que también nos llama a servirle. ¿Y a qué tipo de servicio nos llama? Al servicio de ser pescadores de hombres. ¿Y qué significa ser pescadores de hombres? Lo que nos enseña Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El llamado del Señor implica no solamente a ser pescadores de hombres, evangelizadores de hombres, sino también a llevar a hacerlos discípulos. Cuando el pescado es pescado, el pescador, para hacerlo comestible, lo que primero tiene que hacer es limpiarle todas las escamas. Después de que le limpia las escamas, lo abre, y al abrirlo le quita todo lo que son los órganos internos, que comúnmente se llaman tripas aquí en Guatemala, y aparte de ello le quita las espinas, y entonces ya el pescado se hace totalmente útil y comestible. De la misma manera, nosotros no solo debemos evangelizar, sino que debemos llevar a las personas en el proceso del discipulado, que es verdaderamente limpiarlos de todas las viejas cosas, los viejos hábitos, viejas mañas, pensamientos, sentimientos, actitudes de la vida pasada, que era una vida de pecado, para que sean transformados en pescados útiles para el propósito de Dios. Y esto nos recuerda lo que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 5 versículos 17 al 21. Dice la palabra de, 2 Corintios 5, 17 al 21. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este pasaje generalmente cuando lo leemos solo en 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero eso no es lo que dice el pasaje. Eso es solo una parte de lo que dice el pasaje, y no podemos ignorar lo que sigue en ese pasaje. Y lo que sigue en ese pasaje es que dice que el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, no solamente nos llamó a ser salvos y a ser nuevas criaturas, sino nos llamó a servirle en el ministerio de la reconciliación. ¿Y de qué se trata ese ministerio de la reconciliación? Primero, reconciliar a los hombres con Dios, llevarlos a la salvación, pero además de ello también significa reconciliar toda la creación, toda la cultura, todas las actividades, todas las leyes, toda la educación, etcétera, reconciliarla con Dios. Y eso es lo que nos enseña Colosenses capítulo 1, versículos del 18 al 21. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, el Señor nos llama a ser reconciliadores de todas, no solo de las personas, sino de todas las cosas con Dios. Y aparte, en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21, la palabra también nos recuerda que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser libertada de la esclavitud a la que fue sometida por el pecado, a la libertad de los hijos de Dios, a la libertad del pecado. ¿Esto qué significa? Miren, algo que necesitamos entender. La mayoría de nosotros vamos a trabajar en el ministerio de Dios, pero no en la iglesia.
¿Por qué? Porque hay un ministerio que cumplir afuera, y el ministerio a cumplir afuera es más grande que el ministerio a cumplir adentro. En el ministerio de afuera necesitamos ministros de la reconciliación que reconcilien la ciencia con Dios, la educación con Dios, la economía con Dios, los negocios con Dios, el medio ambiente con Dios, que reconcilien la política con Dios, que reconcilien el gobierno con Dios, que reconcilien la tecnología con Dios, que reconcilien la bioética con Dios o la biotecnología con Dios. Necesitamos, y esto es mucho más amplio que el campo de la iglesia. La iglesia realmente, de acuerdo a lo que nos enseña Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, es el lugar donde van a ser entrenados los santos para la obra del ministerio. ¿Qué obra del ministerio? La reconciliación de todas las cosas con Dios. Ahí es donde se les forma el carácter, donde se les imparten los principios para reconciliar las áreas en las cuales ellos trabajan con Dios, para hacer las cosas conforme a la justicia del reino de Dios, conforme a la palabra del reino de Dios. Y tenemos en la Biblia instrucciones para todos los campos del quehacer humano, principios, mandamientos, preceptos, para aplicar en todos los campos del quehacer humano. Un ejemplo de ello lo tenemos en el libro de Proverbios. Proverbios no nos habla casi nada de lo que es el trabajo eclesiástico, nos habla de las finanzas, nos habla de la educación, nos habla de la política, nos habla del matrimonio, nos habla de la economía, en fin. Nos da una serie de principios que son los principios del reino de Dios para reconciliar todos los campos de la actividad con el Señor. Y a esto es a lo que se le llama teología aplicada. Y esta es desgraciadamente en nuestras iglesias es muy poco lo que se nos da de teología aplicada. Más bien hay enseñanzas o instrucciones para autoestima, para hacernos ricos, para ser famosos, para usar a Dios para beneficio nuestro, etcétera, pero no para que nosotros nos preparemos para cumplir este propósito de Dios de ser ministros de la reconciliación de todas las cosas con Dios. Y esto nos lo recuerda la puerta del pescado. Y también esa limpieza que el pescador debe hacer del pescado para poderlo vender y hacerlo comestible implica, como ya hablamos, quitar las escamas, quitar las espinas, limpiar todos los órganos internos, y es decir, todas aquellas cosas que pueden impedir que ese pescado sea un pescado eficiente para comer, y hablándolo en pescados de pescadores de hombres, a una persona útil para el propósito de Dios. Por eso la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19 nos habla de esa limpieza, y dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, proclamar libertad a los cautivos. Eso tiene que ver con restauración para que alcancemos la madurez que nos va a llevar a alcanzar la plenitud en Cristo. Y esa limpieza necesita mucha agua, y el agua en la palabra de Dios representa dos cosas: representa la palabra y también representa al Espíritu Santo. Esa limpieza comienza con escuchar la palabra constantemente y meditar en ella, como nos lo enseña el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Y recordemos también que Jesús le dice a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado, cuando les iba a lavar los pies. Entonces la palabra es agua y la palabra nos limpia, pero también nos limpia el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo también nos enseña la palabra que el Espíritu Santo es como ríos de agua viva que corren en nuestro interior, y el agua que otra vez volvemos a la función limpiadora del agua. En Hechos 1:8, por eso la palabra de Dios dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Entonces la puerta del pescado nos habla de servicio, pero también nos habla de limpieza, nos habla del inicio del proceso de la limpieza a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Ese proceso de la restauración de la que nos habla la palabra en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. La siguiente puerta que encontramos, que es la tercera puerta, es la puerta vieja. Y la puerta vieja se refiere a dejar la vieja manera de vivir. Es ahí donde después de ser salvos, después de comenzar a ser limpiados por la palabra de Dios, el siguiente paso que nos lleva a la restauración, a la madurez y a la plenitud de la vida en Cristo es el dejar las cosas viejas atrás. En Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, la palabra de Dios nos habla precisamente de eso. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa buena voluntad de Dios es esa vida eterna vivida desde aquí, desde la tierra, a esa vida plena, esa vida abundante, esa vida en bienestar. Y para ello necesitamos entonces salir de la vieja manera de vivir, y de que también nos lo enseña Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto de que el mundo pasa y también sus deseos nos habla de la temporalidad de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso solo nos sirve en la vida terrenal y nos sirve nada más para arruinarnos en realidad. Porque lo que verdaderamente sirve es lo que hacemos para la eternidad, y eso es hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y ese permanecer para siempre significa no solo va a tener vida eterna, sino la va a tener en la eternidad y por la eternidad. Y ahí ya no habrá más pecado, más lágrimas, más dolor, ya no habrá más corrupción, ya no habrá más guerras, más delincuencia, ya no habrá nada de eso, sino que será el mundo perfecto tal como Dios lo planeó desde el principio, antes de la caída de Adán. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 también nos habla de esa necesidad de la renovación de nuestra manera de vivir para que podamos alcanzar la restauración, la madurez y la plenitud de la vida en Cristo. Dice en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, dejar la vieja manera de vivir, porque esa vieja manera de vivir está corrompida por todo lo que es la carne y por todo lo que es el pecado, y que nos vistamos del nuevo hombre, que es un hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, que es su palabra. Y eso nos lleva a recordar la puerta vieja, y el dejar atrás todo lo viejo nos lleva a recordar lo que nos enseña Proverbios capítulo 16, versículo 25, que tiene que ver con dejar lo viejo. Dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión son los caminos que aprendimos en nuestra vida anterior, en la vida de pecado, y esos caminos nos llevaban a la muerte. Ya no deberíamos empecinarnos en seguir actuando o viviendo de acuerdo a esos viejos caminos, porque esos caminos no nos llevan a la vida en Cristo, no nos llevan a la restauración, a la madurez y a la plenitud de la vida en Cristo. Más bien son los caminos que el diablo usa, o los métodos que el diablo usa para robarnos, matarnos y destruirnos la vida abundante que tenemos en Cristo. Entonces necesitamos dejar atrás esas viejas maneras de vivir, de pensar, de sentir, de decidir, que no son conforme al Espíritu, sino que son conforme a lo que a nosotros, según nosotros, nos parece derecho, pero que su fin es camino de muerte, porque son caminos de la carne. Y esto tiene que ver con lo que nos enseña Juan, capítulo 3, versículo 30. Dice: es necesario, no es una opción, es necesario para alcanzar esa restauración, esa madurez y esa plenitud acá en la tierra. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, es decir, que muera mi yo. En Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26, la palabra de Dios nos habla en la misma dirección. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese negarse a sí mismo es negar el yo, es negar esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, y seguirlo, es decir, obedecer su palabra. Y en el versículo 25 dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, todo lo temporal, todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nadie puede pagar la salvación que no sea a través de Jesucristo. Por lo tanto, por mucho que tengamos éxito, por mucho que tengamos dinero, por mucho que tengamos placer, una vida cómoda y todo, eso simple y sencillamente no nos va a servir para la eternidad. Y finalmente en segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6, la palabra nos recuerda también que somos no solo nuevas criaturas, sino ministros competentes, pero necesitamos dejar atrás la vieja manera de vivir. Dice la palabra: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Por lo tanto, dejar pasar por la puerta vieja significa dejar la vieja manera de vivir ahí tirada. Se trata de renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios y la revelación que de ella nos trae el Espíritu Santo. Y finalmente, el día de hoy vamos a ver la cuarta de las puertas, que es la puerta del valle. Y esta puerta del valle nos recuerda la protección y la seguridad que nos da el Padre. Nos recuerda de su cuidado para con nosotros en todos los aspectos, tal como nos lo enseña el Salmo 23, versículos del 1 al 6. Recordemos ese salmo hermoso. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto nos recuerda no solo que en el Señor tenemos protección, seguridad, tenemos paz, tenemos justicia, tenemos reposo, tenemos ayuda en tiempo de necesidad, y además tenemos como fin la vida eterna y morar en la casa de Jehová por el resto de nuestra vida, y aparte de ello que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida, de nuestra eternidad. También nos recuerda que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por medio de Cristo, y que nada ni nadie nos puede separar de su amor si permanecemos en él. Y eso nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículos del 37 al 39. Y finalmente, esto también nos recuerda que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29 nos enseña esta parte. Entonces, mis amados hermanos, las 4 puertas que nos llevan al camino de la restauración, las 4 primeras puertas de las que nos habla el libro de Nehemías, que nos llevan al camino de la restauración, al camino de la madurez y de la plenitud en Cristo, tienen que ver con la necesidad, primero que nada, de ser salvos en Cristo Jesús. No hay otro camino. La segunda es que necesitamos someternos a la limpieza y a la restauración de todas las cosas en nuestra vida por medio del poder del Espíritu Santo y de la palabra, para poder servir al Señor de una manera efectiva y eficiente. Necesitamos esa limpieza a través de la palabra y del poder del Espíritu Santo. La tercera cosa que necesitamos es dejar atrás la vieja manera de vivir que nos conduce a la muerte, y asumir la nueva manera de vivir que nos enseña la palabra de Dios y nos guía el Espíritu Santo, porque eso es vida para nosotros. Y finalmente, a refugiarnos en la protección del Padre. Salvación. Entonces, salvación, servicio y limpieza, el dejar las cosas viejas atrás, y el ser guardados en la protección del Padre son las primeras cuatro circunstancias o situaciones que necesitamos enfrentar en nuestra vida para poder vivir vidas plenas, vidas abundantes en Cristo Jesús. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza. Ya vamos a continuar el día de mañana a las 6 de la tarde. El día de mañana a las 6 de la tarde. No vamos a tener transmisión hasta el viernes, sino vamos a tener una transmisión el día de mañana, y ahí vamos a continuar desarrollando el tema. La transmisión del día de mañana va a ser a las 6 de la tarde, así que desde ya los invitamos para que se incorpore a esa transmisión para seguir estudiando las diferentes puertas de las que nos habla el libro de Nehemías, y si Dios nos lo permite y nos da tiempo, comenzaríamos a desarrollar los otros lugares. Recuérdese que hablamos de 11 puertas y de 13 lugares que son el camino, que son los que nos llevan al camino de la restauración, madurez y plenitud en Cristo Jesús. Muy bien, le quiero recordar que aparte de estas transmisiones,
Tenemos para su edificación, exhortación y consolación 2 recursos más. Uno es la página web www.reyesysacerdotes.net y el otro es nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. En ambos va a encontrar una grandísima cantidad de recursos para seguir edificando su vida y son gratuitos. Totalmente gratuitos. Ahí puede usted entrar y encontrar y buscar los temas que le interese para edificar su fe y no tiene ningún costo. Muy bien, vamos a terminar esta transmisión, si me permite, orando por cada uno de nosotros y por nuestras familias. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú siempre nos recuerdas las mismas cosas, Señor, porque tú siempre nos alertas, nos exhortas, nos alientas, Señor, a caminar esos caminos que nos van a llevar, Señor, a la plenitud de la vida en ti, acá en la tierra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, que esta palabra quede sellada como con fuego en nuestros corazones, Señor, por tu Espíritu Santo, y que no solamente sea una palabra conocida, sino sea una palabra vivida, Señor. Que la pongamos por obra para alcanzar, Señor, esa plenitud de la vida en ti. También, Padre, en esta hora venimos delante de ti, poniendo a cada uno de nosotros y a nuestras familias, Señor, en tus manos, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre nosotros, sane, restaure, liberte, fortalezca, Señor, afirme y establezca a cada uno, Señor, en ti. Y aparte de ello, Señor, que tu Espíritu Santo a los de nuestra familia que todavía no te conocen, que los atraiga con lazos de amor a ti, a los que andan en el camino del Hijo pródigo, que los haga volver en sí y regresen a ti, Señor, e igualmente los que se han debilitado en la fe o se han enfriado en su amor, que tu Espíritu Santo los afirme, perfeccione, establezca en ti nuevamente, avivando el fuego de los dones de tu Espíritu en sus corazones, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por conectarse y primeramente Dios, si el Señor lo permite, el día de mañana a las 6 de la tarde nos estaremos conectando nuevamente. Si usted a las 6 de la tarde no puede conectarse, la transmisión queda grabada en la página de Facebook y usted puede acceder a ella en otro momento y poderla ver. Recomiendo, no se pierda esta serie, no se pierda la continuidad de esta serie. Es una serie para bendición de nuestras vidas y para enfocarnos en lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros para prepararnos para vivir esa vida plena, esa vida abundante y además prepararnos para ser su novia en su pronta venida. Muy bien, mis amados, que el Señor les bendiga. Nuevamente, muchas gracias por conectarse y si el Señor lo permite, nos vemos nuevamente el día de mañana. Que el Señor les bendiga mucho y les envío un abrazo. Bendiciones.